Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo y para este mes tenemos al ciudadano Librópolis, Enrique Sánchez. Bienvenido, Enrique. Hola, mucho gusto. Enrique es diputado de Costa Rica y él es un representante también de la comunidad LGBT. Quise tener este mes a un ciudadano Librópolis que representara nuestra comunidad. Y de hecho esa es la primera pregunta, aunque no sea de literatura. Quisiera saber por qué es tan importante tener a una persona de la comunidad LGBT que sea visible en el área política. La visibilidad siempre es una herramienta de conquista de derechos. Cuando nosotros hacemos que la sociedad costarricense nos vea, nos reconozca como ciudadanos y ciudadanas que aportamos a diferentes espacios de la vida nacional, pero que también vivimos con carencias en derechos, logramos que la ciudadanía comprenda por qué estamos luchando y cuáles son nuestras luchas en conquista de derechos. Además, haber incorporado en la política como candidato y ahora como diputado abiertamente gay, creo que es una señal a muchas personas jóvenes LGBTI que tal vez hoy piensan que por su orientación sexual o su identidad de género muchos de los sueños que tienen de su vida educativa, profesional, pública, no van a poder realizarse. Y es una forma de decirle a todas las personas: nosotros podemos cumplir los sueños que queramos independientemente de nuestra orientación sexual y identidad de género. Claro. Ahora vienen las preguntas relacionadas completamente a literatura. ¿Qué tanto te gusta leer y desde cuándo leías? Leo desde la escuela aproximadamente, los libros normales que nos ponían a leer en la escuela, y también algunos libros de poesía que empecé a leer desde entonces por mi mamá, que le gustaba mucho la poesía, entonces siempre encontraba los libros a la par de ella y leía poesía. Hubo tiempos en que leí más que lo que leo ahora. Vamos a ver, ahora leo un montón, pero leo mucho que tiene que ver con trabajo. Claro. Leo menos ficción de la que leía en otros tiempos de universitario cuando tenía más tiempo para eso. Pero ahora me gusta mucho porque he tenido la oportunidad de leer muchos temas que podrían relacionarse con trabajo, pero a la vez tienen mucho que ver con la historia. Con la historia de los derechos humanos, por ejemplo, con la historia de los derechos de las personas LGBTI, y otros temas que me interesan también mucho, como son el tema de las comunicaciones, el tema de la tecnología. Pues también he tenido mucha oportunidad de leer eso. Me interesa esto que decís de la poesía. ¿Hay algunos libros o algunos poemas que vos te hayan marcado desde pequeño? Un libro que lo he leído varias veces es Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti. No es poesía de Benedetti, es de los pocos libros de prosa de él, pero me marcó mucho porque hay capítulos escritos contados por Beatriz, una niña que vive el proceso de dictadura y de exilio de Uruguay. Entonces es una forma de contar las vivencias de la dictadura desde la inocencia de una persona creo que tenía 9 años en el libro. Entonces, claro, cuando yo lo leí la primera vez, pues no tenía 9 años, pero tenía por ahí de 12, 13, entonces por supuesto que me identifiqué mucho con ese personaje. Y con el tiempo lo he ido leyendo de nuevo y cada vez me acerco más o voy entendiendo más las historias de otros personajes. Entonces es un libro que me importó muchísimo en esa época, y de vez en cuando a veces lo vuelvo a sacar como para releer algunas cosas. Otros libros que me gustaron mucho también desde que empecé a leer joven fueron los de Yoconda Belli, la poesía de Yoconda Belli. A veces no me dejaba leerla, sobre todo la que era un poco erótica. Ya después pude leerla toda, pero me gustó mucho, por ejemplo, la forma de contar ella la revolución sandinista desde el erotismo, por ejemplo. Claro. En El país bajo mi piel, es uno de esos que lo cuenta de esa manera. Entonces esas historias, esas novelas que son históricas pero con ficción, me disfruto bastante. ¿Qué tipo de literatura o qué tipo de libros te gustan? Esos de historia principalmente. Ajá. Los que tienen historia. Como novela histórica. Novela histórica, sí. Poesía, me gusta mucho leer a Constantin Cafis, por ejemplo, poeta griego alejandrino, ¿verdad? Yo creo que no hay mucha gente que le guste como sentarse a leer poesía, sino que a mí sí me gusta sentarme a leer, a buscar poesía.
Complicado una recomendación, pero creo que si no han leído Primavera con una esquina rota deberían leerlo, que se disfruta mucho. Últimamente he estado leyendo por involucrarme en el tema de la candidatura LGBTI. Leí hace poco uno que se llama Que se abra esta puerta, de Carlos Monsiváis, que es la historia del movimiento LGBTI en México, pero por la cercanía con Estados Unidos está muy relacionada con la historia del movimiento en Estados Unidos, especialmente a partir de la revuelta de Stonewall en el 69. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, cuenta como la primera redada contra personas gays en México ocurrió en 1901 y está documentado incluso el arresto de 41 hombres gays que como castigo los pusieron a hacer servicio en las calles para que la gente pudiera insultarlos y demás libremente. Entonces esa historia yo creo que es necesario estarla reviviendo, porque nosotros cada vez avanzamos más en el reconocimiento de derechos, pero no se nos puede olvidar de dónde veníamos y qué pasó antes para que estos derechos se puedan reconocer. Recomendaciones recientes, vamos a ver. Bueno, el último que recuerdo, y vas a ser raro, así como de ficción, ajá, es Las posesiones, del libro del presidente Carlos Alvarado. Ese lo leí hace poco. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Es el que más me ha gustado de los de él. También porque tiene algo histórico, ¿verdad? Cuenta la historia de las repercusiones en Costa Rica de la guerra mundial y de la persecución contra la población judía de Costa Rica. Entonces hay una relación ahí muy interesante que uno encuentra, contada con ficción, pero tiene ese toque histórico que siempre me gusta. Y hablando de minorías y justamente por celebrar este mes, ¿hay alguna recomendación de literatura LGBT que nos quisieras dar? Bueno, creo que hay un libro que se lee rápido y que todos en este momento deberíamos leer, que es Imparables, y que acaba de presentar Diego Pérez, principalmente porque nos cuenta cuál es el estado de la cuestión en relación con nuestros derechos en toda Latinoamérica. Nos permite salirnos de la isla Costa Rica y ver cómo este proceso ha ido moviéndose también en todos los países de la región, y también reconocer que hemos avanzado, que estamos en mejor posición en algunos temas que otros países, en peor posición que otros, y dimensionar a dónde estamos y dimensionar que efectivamente lo que nos demuestra, y es el mejor título que yo he leído para un libro, lo que nos demuestra es que falta, pero que somos imparables, que este ha sido un camino constante de avances y conquistas que tienen que continuar y que lo podemos hacer. Que te mencionaba de Carlos Monsiváis me parece que es bastante bueno de leer. Hay uno de Antonio Gala que se llama Ahora hablaré de mí, también, que cuenta su historia bastante complicada desde la visión de un closet, digamos, y sus aproximaciones con la sexualidad, con el amor, con los hombres, con las mujeres, porque fue todo el rollo, ¿verdad?, de esos momentos de construcción de la identidad. Creo que esos son los que, en cuanto a literatura LGBTI, los que más me puedo recordar en este momento. Agradezco muchísimo el espacio que me diste y que pude conocer la asamblea, nunca la había conocido por dentro. Muchísimas gracias, de verdad. Espero pronto poder seguir hablando de libros en algún otro contexto, en algún otro momento, y te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Muchas gracias a vos y muchas gracias. Un saludo a todos y todas los ciudadanos de Librópolis. Así es. Y estamos al orden. Ojalá que vengan más a la asamblea y nos estemos viendo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.